Mi hermana me llamó llorando en medio de la noche. 12 horas después, estaba desaparecida y nuestra madre actuaba como si nada hubiera pasado. Me llamo Luana, tengo 28 años, y hasta hace 3 semanas, mi vida era tranquila. Trabajo como diseñadora gráfica, vivo en un apartamento pequeño pero cómodo, y hablaba con mi hermana menor, Bruna, casi todos los días. Ella tiene 24, estudiaba biomedicina, y era de esas personas que hacen amigos hasta con el portero de la universidad. Siempre alegre, siempre llena de historias, con ese brillo en los ojos que parecía invencible. La madrugada de un martes, sonó el celular. Eran las 2:47 de la mañana. Cuando vi que era Bruna, el corazón me dio un vuelco. «Bruna, ¿estás bien?» Lloraba. Mucho. Al principio solo decía cosas sin sentido. Respiración agitada, sollozos. «Lu. Escúchame, por favor», hice una tontería. Descubrí algo horrible, sobre mamá, y ahora alguien me está siguiendo. Tengo miedo. Mucho miedo. Me levanté de la cama, ya con las llaves en la mano. ¿Dónde estás? Voy para allá ahora mismo. Ella dudó. No puedo meterte en esto. Ya fui demasiado lejos. Solo, prométeme algo. Si desaparezco, busca en el cajón azul del escritorio. Hay un sobre escondido. Bruna, no digas eso, dime dónde estás. Respiró hondo y con voz baja, dijo. No conoces a mamá como crees que la conoces. La llamada se cortó. Intenté llamarla muchas veces. Nada. Le mandé mensajes. Ninguno fue leído. Me subí al auto y fui hasta su departamento. Toqué el timbre. Nadie contestó. El portero dijo que había salido esa misma noche, alrededor de las 9 de la noche, sola. Volví a la mañana siguiente, con la excusa de recoger unos libros. La síndica me dejó entrar con la llave de repuesto que Bruna había dejado. Su cuarto era un desastre. Como si alguien hubiera revuelto todo. Fui directo al escritorio. Abrí el cajón azul. Dentro, pegado con cinta en el fondo falso de madera, había un sobre marrón. Mi nombre estaba escrito al frente, para Luana. Ábrelo solo si desaparezco. Me temblaban las manos mientras lo sacaba. Estaba cerrado con cinta gruesa y un pedazo de Durex reforzado. Lo abrí con cuidado. Dentro había 3 cosas, una carta escrita a mano, una copia de un examen de ADN, y 2 fotos impresas en papel común. Empecé por la carta. La letra era de Bruna, rápida, un poco inclinada, con algunas palabras tachadas. Lu, si estás leyendo esto, entonces algo me pasó. Y antes que nada, perdón. Debí contarte antes. Pero juro que no sabía qué hacer. Todo empezó cuando encontré una caja vieja en el armario de mamá. Dentro había documentos antiguos, fotos, y una prueba de ADN. Mi nombre estaba allí. Pero lo más loco es que el nombre del padre no era el mismo que el nuestro. En realidad, decía que mi padre era un hombre llamado Cayo dos Anjos. Nunca había oído ese nombre. Pero al investigar, descubrí que murió en 2001. Lo peor, fue asesinado. Y la principal sospechosa. Paré de leer. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Di vuelta a la hoja. Fue mamá. Pero el caso nunca llegó a nada. Fue absuelta por falta de pruebas. Y todo fue archivado. Pero ahora, creo que realmente tuvo algo que ver con su muerte. Tal vez por mí. Tal vez él quería verme y ella no lo permitió. No sé. Solo sé que cuando empecé a preguntar, ella cambió. Se volvió fría. Dura. Y hoy, vi un auto siguiéndome. Placa de Sao Bernardo. El mismo modelo que vi frente a su casa la semana pasada. Lu, si desaparezco, ve a la comisaría de la zona norte, pide los archivos del caso Cayo dos Anjos. Hay algo que ella ha estado ocultando por décadas. Y ahora alguien quiere silenciarme. Solté la carta, completamente en shock. Tomé las fotos. En una, Bruna abrazaba a una mujer, pero no era nuestra madre. En el reverso decía, Juliana amiga de papá Cayo. La otra era un recorte de periódico, sospechosa de la muerte de empresario niega acusaciones.
La foto, mamá. 20 años más joven. Mirada fría. Pelo recogido. La misma postura de cuando se enfadaba conmigo. Volví al coche sin poder pensar. Llamé a mamá, la mujer que me crió, que me enseñó a andar en bicicleta, siempre estricta pero justa. Contestó como si nada. Hola, hija. Qué bueno que llamaste. Estaba pensando en hacer lasaña hoy, ¿quieres venir a almorzar? Me quedé muda por unos segundos. Mamá. Bruna desapareció. Silencio al otro lado. Pero no de pánico. Era un silencio, contenido. Demasiado tranquilo. Ah. Qué raro. Siempre ha sido impulsiva. A lo mejor solo quería un descanso. Me llamó de madrugada, llorando. Dejó una carta. Habló de un tal Cayo. Y dijo, que tú podías tener algo que ver. Otro silencio. Luego, suspiró. Fuiste al cajón azul, ¿verdad? Mi cuerpo se congeló. Ella lo sabía. Fuiste al cajón azul, ¿verdad? Esa frase, dicha con tanta naturalidad, me dejó helada. ¿No preguntó qué cajón, ni de qué hablas? No fingió sorpresa. Lo sabía. Y eso lo decía todo. Esperé una explicación. Una negación. Desesperación. Cualquier cosa. Pero lo único que vino fue un tono casi frío, práctico. Luana, escúchame. No soy el monstruo que debes estar pensando. Pero hay cosas que, no entiendes. Cosas que pasaron antes de que nacieran. Cosas que tuve que hacer para protegerlas. ¿Protegernos de qué, mamá? ¿De quién? ¿De nuestro propio padre? Cayo no era un buen hombre, dijo sin dudar. Quería a Bruna. Creía tener derecho sobre ella, pero no le importaba su bienestar. Era inestable. Peligroso. Cuando empezó a amenazarme, a decir que me la quitaría, hice lo que cualquier madre desesperada haría. Fui a la policía. No hicieron nada. Él murió una semana después. No lo maté, Luana. Pero tampoco lloré por él. Tragué seco. Era demasiado. ¿Y por qué mentirle a Bruna? ¿Por qué esconderle todo? Porque la verdad no era segura. Porque ella era impulsiva, demasiado curiosa. Sabía que algún día escarbaría. Solo no imaginé qué tanto. ¿Y ahora está desaparecida, y tú ni te preocupas? Tardó en responder. Ahora me preocupa más tú. Se me erizó la piel. Colgué de inmediato. Fui a la comisaría de la zona norte. Llevé la carta, las fotos, todo. Pedí ver los archivos del caso de Cayo dos Anjos. Tardó horas, pero finalmente un agente me atendió. Cuando mencioné el nombre, frunció el ceño. Qué raro. Hubo alguien aquí la semana pasada pidiendo esos mismos documentos. ¿Quién? Revisó el libro de registros. Hombre. Alto. Nombre probablemente falso. Pero lo más raro, fue que el número del expediente desapareció del sistema 2 días después. ¿Qué? Alguien intentó borrar ese caso de la base de datos. Ahí supe, mamá no estaba sola en esto. Había más gente involucrada. Tal vez del pasado. Tal vez alguien que sabía demasiado. Esa noche, recibí un mensaje de número desconocido. Fuiste demasiado lejos. Deja de buscar. Y una foto de Bruna. Sentada. Encerrada. Con los ojos rojos de tanto llorar. Estaba viva. Pero, ¿por cuánto tiempo? La foto era reciente. Bruna estaba en un lugar cerrado, sin ventanas. Al fondo, una pared de concreto, una lámpara colgante y una silla de metal. Llevaba el mismo suéter que la noche en que desapareció. No se veían sus manos, pero sus ojos lo decían todo, miedo. Desesperación. Agotamiento. Respondí de inmediato. ¿Qué quieren? Ninguna respuesta. Solo fue vista. El número era de fuera del estado, un DDD que nunca había visto. Intenté llamar. Sonaba una vez y se cortaba. Mandé otro mensaje. Hagan lo que quieran conmigo. Solo dejen libre a mi hermana. Nada. Volví a la comisaría.
Mostré el mensaje. El agente tomó mi celular, sacó capturas, hizo un informe formal. Ahora esto es un secuestro. Y con antecedentes criminales de la madre, vamos a abrir una investigación especial. Pero, Luana, esto puede ser más grande de lo que imaginas. ¿Más grande cómo? Miró a los lados antes de hablar. Ese nombre, Cayo dos Anjos, aparece en documentos antiguos. Gente relacionada con lavado de dinero, empresas fantasma, seguridad privada, política y desapariciones. No era solo un padre ausente. Estaba involucrado con gente peligrosa. Y si tu madre lo sabía y lo encubrió, bueno, quizás no fue solo por protección emocional. ¿Creen que mi madre sigue involucrada con esas personas? Tal vez. O tal vez está siendo amenazada por ellas. O, encubriendo a alguien más poderoso. Eso aún no está claro. Volví a casa. Pasé la noche en vela. Cada ruido en el pasillo me hacía pensar que alguien iba a entrar. Tapé la cámara del portátil. Puse el celular en modo avión. Pero nada evitaba que pensara que mi hermana podía estar en un sótano cualquiera, asustada, esperándome. Al día siguiente, recibí otro mensaje. Esta vez, un video. Bruna. Estaba sentada en la misma silla. Alguien fuera de cámara la obligaba a hablar. Hola, Lu. Estoy bien. Solo, quieren que dejes de investigar. Por favor, para. No vale la pena. Mamá hizo lo que pudo. Déjame aquí. Aléjate. Olvida esto. Por favor. La imagen se cortó abruptamente. Por un momento, me invadió el pánico. Pero algo en su voz me llamó la atención. Las palabras sonaban forzadas. Pero los ojos, sus ojos decían otra cosa. Parpadeó 3 veces, lento. Era un código. Nuestro código desde adolescentes. Significaba, no es verdad. Bruna intentaba advertirme. Todo era mentira. Estaba siendo manipulada. Y la única persona que conocía ese código, además de nosotras dos. Ese parpadeo fue como un grito silencioso. Bruna trataba de decirme que todo lo que decía era bajo presión. Que el video era una actuación. Que no estaba bien, como decían. Yo tenía que actuar. Decidí confrontar a la única persona que podía saber qué estaba pasando realmente, mi madre. Pero esta vez, no fui con las manos vacías. Antes de salir, volví a la caja con las cartas de Bruna. Noté que detrás de una de las fotos había una dirección anotada a lápiz. Estrada Velada Serra, KM 18 Sitio Verde. Nunca había oído hablar de ese lugar. Lo busqué en el mapa. Estaba a unas 2 horas de la ciudad. Una zona rural, aislada. Si Bruna estaba escondida, ese sería un buen lugar. Fui hasta la casa de mi madre. Me recibió con una actitud diferente. Como si estuviera cansada de fingir. ¿Viniste sola?, preguntó, mirando por encima de mi hombro. Sí. Pero no vine a conversar. Sé dónde puede estar Bruna. Su expresión cambió. Por primera vez, vi miedo. Miedo real. ¿Dónde? ¿Conoces la dirección? Estrada Velada Serra. Sitio Verde. Se puso pálida. No debiste haber encontrado eso. Lo sabías. Siempre lo supiste. Ella está allí, ¿verdad? Mi madre se sentó, poniéndose la mano en la frente. Luana, hay cosas que todavía no entiendes. Traté de alejarlas de todo esto. Pero ahora ya es demasiado tarde. Entonces explícame. Porque si no me llevas hasta ella, iré con la policía. Me miró, con los ojos húmedos. No es tan simple. No soy la jefa de todo esto. Yo solo, protegí a quien me mandaron proteger. ¿A quién? Dudó. Y entonces dijo. El hermano de Cayo. Nunca creyó que Bruna fuera hija de su hermano. Pero ahora, quiere tener certeza. Y si lo es, la quiere de su lado. Ella no es un objeto, es mi hermana. Y por eso tienes que escucharme. Me acerqué. Vas a llevarme hasta ella. Ahora. Me miró por largo rato. Luego se levantó.
Sacó una llave del armario. Me la entregó. Tienes hasta el amanecer. Después de eso, si se enteran que fuiste allí, no hay vuelta atrás. Tomé el auto, puse la dirección en el GPS y manejé como loca por las carreteras vacías, con el corazón a punto de explotar. El cielo estaba oscuro, la señal débil, y cada kilómetro parecía eterno. Cuando llegué al KM18, vi el cartel oxidado, sitio verde propiedad privada. Había una portera de madera cerrada con una cadena gruesa. Salí del auto y la abrí con la llave que mi madre me dio. El camino era estrecho, rodeado de maleza alta. La casa al final del sendero era vieja, de ladrillo rústico. Ninguna luz encendida. Pero había un coche estacionado al lado. El mismo modelo que Bruna mencionó. Placa de São Bernardo. Ella estaba allí. Apagué las luces del coche antes de acercarme demasiado. El aire era denso, pesado, como si la propia noche supiera que algo no estaba bien. Caminé en silencio por el costado de la casa, sintiendo el corazón latirme en la garganta. En el porche, una mecedora crujía levemente con el viento. La puerta principal estaba cerrada, pero no con llave. Giré el picaporte con cuidado. La casa estaba oscura, pero había olor a comida en el aire, alguien había estado allí hace poco. Pisé con cuidado, cada tabla del suelo crujía bajo mis pies. Al fondo del pasillo, una luz tenue se filtraba por debajo de una puerta. Me acerqué conteniendo la respiración. Escuché voces. Una masculina, grave. Otra, apagada. Femenina. Bruna. Me agaché y miré por la rendija. Estaba sentada en una silla, las manos atadas con bridas plásticas. Miraba a un hombre de espaldas, alto, con un abrigo marrón. Sostenía un sobre en la mano. Tienes que dejar esto, Bruna. No eres nadie. Tu padre fue un fracasado, y si llevas su sangre, acabarás igual. Ella escupió al suelo. Entonces, ¿por qué tienes miedo de mí? Él se giró rápidamente. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris, rostro seco. Había algo aterrador en su forma tranquila de hablar. Porque ustedes, las hijas de Esther, nunca supieron quedarse calladas. Mi cuerpo entero se paralizó. Conocía a mi madre. Sabía sobre mí. Era ahora o nunca. Empujé la puerta con fuerza. Él se giró, sorprendido. Ya tenía en mis manos una barra de hierro oxidada que había visto en el porche. Sin pensar, le golpeé el brazo. Gritó y soltó el sobre. Bruna gritó mi nombre. Luana. Corrí hacia ella. Empecé a cortar las bridas con un cuchillo de cocina que vi sobre la mesa. El hombre se recompuso rápido, intentó alcanzarnos. Pero Bruna, con los brazos libres, tomó el cuchillo y lo mantuvo a raya. «Vas a pagar por esto», gruñó. «Aléjate de mi hermana, desgraciado», respondió ella, con los ojos encendidos. Salimos corriendo de la casa. Él intentó seguirnos, pero cerramos la puerta con la cadena desde afuera. Subimos al auto y huí por la carretera. Estaba oscuro, sin señal. Nadie nos seguía, al menos por ahora. Bruna temblaba en el asiento. Yo apenas podía hablar. Después de media hora en silencio, ella dijo: «Lu. Gracias. Pensé que iba a morir allí». La miré. «Nunca más. Te lo juro. Nadie volverá a tocarte». Tomó mi mano y la apretó fuerte. Y entonces, sacó algo que había escondido durante el encierro. El sobre. Lo tomé antes de salir. Él iba a destruirlo. Y dentro, está el nombre verdadero de quien ordenó mi secuestro. La miré, sorprendida. ¿No era él? Bruna negó lentamente. No. Él solo ejecutaba órdenes. Quien mandó, es alguien muy cercano. Alguien en quien nunca sospecharíamos. Abrió el sobre. Leyó. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue la abuela. Fue la abuela. Esas 3 palabras me golpearon como una explosión. Abuela Cecilia. La mujer que me enseñó a hacer pan de queso, que decía que la familia es lo más importante, que parecía ser el eslabón más frágil, y ahora aparecía en el centro de una red de mentiras y traiciones.
Bruna respiró hondo y leyó en voz alta el contenido del sobre. Autorización de custodia temporal bajo orden de Cecilia Martins de Andrade respecto a la menor Bruna Martins de Andrade, motivado por riesgo a la integridad familiar y protección de la herencia legítima. En caso de confirmarse la paternidad de Cayo dos Anjos. Todo tenía sentido ahora. La abuela lo sabía desde el principio. Sabía que Bruna era hija de Cayo. Sabía que si eso salía a la luz, el nombre de la familia se vería envuelto en escándalos, se reabrirían investigaciones antiguas, y quizás, se dividirían herencias. Prefirió proteger el legado del apellido antes que a su propia nieta. La imagen dulce de mujer sabia, sentada en su mecedora con un bordado en el regazo, se derrumbó en mi mente. Al día siguiente, fuimos a la comisaría con el sobre. Las autoridades abrieron una investigación formal. Nuestra madre, extrañamente, no volvió a aparecer, quizás por miedo, quizás para protegerse. El hombre que secuestró a Bruna fue arrestado 2 días después, cuando intentaba huir del estado. Confesó todo. Me pagaron para callar a la chica. Solo eso. Fue la vieja quien me contrató. Esta familia está podrida por dentro. La abuela fue citada. Nadie lo imaginaba. Lo negó al principio. Pero después, ante los documentos y los testimonios, confesó. Hice lo que creí correcto. Quise protegerlas. El nombre de nuestra familia era todo lo que me quedaba. Hoy, Bruna es libre. Vive conmigo. Está retomando sus estudios, en terapia, tratando de aprender a confiar otra vez. Nuestra madre nos busca a veces. Intenta redimirse. Y quizás, algún día, Bruna la perdone. Pero no ahora. ¿Y yo? Yo entendí que los lazos de sangre no significan lealtad. La familia no es quien te da la vida. Es quien te elige. Quien te protege. Quien te escucha cuando el mundo entero guarda silencio. Y esa, ahora, es mi elección.